Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a Voces de Bronce y Hierro. Bueno, hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar sobre la arqueología, pero no sobre yacimientos arqueológicos, sobre descubrimientos y tesoros, sino sobre la arqueología como ciencia. Vamos a adentrarnos en el funcionamiento de esta disciplina que a muchos de nosotros nos llama la atención, que nos ha dado muy buenos momentos y resulta muy interesante, pero cuyos entresijos, su funcionamiento, su manera de ser y la manera en que nos proporciona la información que todos disfrutamos, pues no es muy conocida. Queremos ver cómo funciona la arqueología, qué es de verdad la ciencia arqueológica y qué pasos se dan, cómo es el trabajo que hay desde que se descubre un yacimiento hasta que los investigadores llegan a unas conclusiones, las publican y todos nosotros pues, podemos leerlas, enriqueciendo así nuestro conocimiento de la historia. Y bueno, para hablar de ello, pues tenemos a un invitado que puede decirnos muchísimo sobre el tema. Y se trata de Héctor Uroz, que tal vez ya lo conozcáis porque lo hemos visto por aquí y es muy activo en redes sociales. Él es profesor de la Universidad de Murcia y también es director de las excavaciones del yacimiento de Libisosa en Albacete, que muy dentro de poco abrirá sus puertas como parque arqueológico de la comunidad. Héctor, ¿qué tal estás? Muy buena, Jesús, muy bien. Muy buenas, Encantado muy de estar en- bienvenido. Bueno, pues para empezar por el principio, cuéntanos, ¿qué es la arqueología como ciencia y qué objetivos son los que persigue la arqueología? La arqueología es la ciencia a través de la cual nosotros podemos estudiar el pasado y estudiamos el pasado a través de sus fuentes materiales, de su cultura, de eso que llamamos cultura material. Y el objetivo justamente es localizar, recoger, registrar, examinar y finalmente interpretar toda esa cultura material, sea cual sea su carácter. No hay nada per se en la cultura material arqueológica que tenga más valor que otra o que se considere un tesoro, ¿no? Como en ciertas esferas de la cultura popular se pueda pensar, ¿no? Ese es el objetivo de la arqueología. Y la arqueología como ciencia tiene una metodología, parte de unos objetivos, para cumplir esos objetivos y unas técnicas. Y esa metodología y esas técnicas, sobre todo esas técnicas, evolucionan con el tiempo, adoptan las nuevas tecnologías, se nutren de otras disciplinas, desde la geología en los inicios de la, de la ciencia arqueológica como tal, hace unas décadas, hasta, en fin, técnicas de geofísica, georradar, en prospecciones o de química, en el análisis de analíticas, de restos para su datación, etcétera, etcétera. Pero estos elementos que son muy importantes para considerarlos desde el punto de vista académico, porque la arqueología reviste todas las características de una ciencia y actúa como tal, pues requiere un método, claro, es el método arqueológico. Este método es, yo creo que, el elemento más desconocido de toda la arqueología en su conjunto, porque hemos visto Indiana Jones, hemos visto otras películas y nos creemos que la arqueología muchas veces es encontrar tesoros y ya está, que es emocionante, que es épica, pero sin embargo, aunque la arqueología sea tremendamente interesante, todo el proceso arqueológico pues nunca nos lo enseña una película y es mucho más complejo de lo que parece. ¿Cuáles son los pasos, Héctor, que vosotros realicéis como arqueólogos para elaborar todo este proceso del cual nosotros solo vemos el resultado final? Sí, aquí, Jesús, si me permite, voy a ser un poco más extenso. ¿No? Me voy a extender. Tú me cortas cuando quieras, ¿de acuerdo? No quiero dar la paliza. Pero justamente por lo que tú estabas diciendo, de que no se muestra o que quizá no explicamos lo suficiente. A mí me gusta desde la arqueología, yo que me dedico también a la divulgación y que es un espacio de mi vida y de mi tiempo que no es reconocible de ningún punto de vista. Eh, Creo en la necesidad que tenemos desde la arqueología de explicar muy bien en qué consiste nuestro trabajo. Eh, y es cierto que de la arqueología, que bendita sean las vocaciones y bendita sea la gente que está interesada en la arqueología y en los objetos y los tesoros y estas cosas, que al final es lo que nos mantiene un poco
en el candelero del imaginario colectivo. Y yo no quiero tampoco hacer el Grinch ser el Grinch de la arqueología, aunque en cierta medida lo voy a ser. Fíjate, para la arqueología tiene en diversas fases de actuación, de intervención del campo al laboratorio. Las intervenciones de campo son las que normalmente más mostramos, yo el primero, que son las que tienen más impacto social, pero en realidad el arqueólogo pasa la mayor parte del tiempo de su vida y de su profesión en el laboratorio. Mira, para excavar en un sitio, y si alguien dice, mira, yo soy un profesional, tengo una titulación y voy a pedir un permiso o voy a iniciar una excavación arqueológica o un proyecto de investigación arqueológica, mejor dicho, un proyecto de investigación arqueológica. Es muy difícil levantar ex novo un proyecto y es muy difícil que te lo aprueben. Cuando uno empieza a excavar un yacimiento que no está excavado o que se reanuda una excavación de un yacimiento que se conocía pero que hace tiempo que no se excava, es difícil obtener el permiso, porque la administración lo primero que tiene que hacer, bueno, y luego, ¿esto qué problema añadido o futuro nos puede causar para su mantenimiento, para su conservación? ¿De acuerdo? Porque al final la arqueología en su proceso es destrucción. Nosotros destruimos para construir información. Y luego, evidentemente, en el momento en que tú estás desenterrando algo, lo estás dejando, digamos, casi desvalido si no existe una actividad de consolidación y restauración, que es lo ideal y es lo que se debe hacer al final, o directamente volver a enterrarlo una vez ha terminado esa intervención. Vamos por partes. Primero, presentar un proyecto de actuación en el que tú digas qué quieres hacer en ese yacimiento, en ese lugar. Puede ser un lugar que esté ya declarado o tipificado, puede ser un lugar que tú piensas, tienes indicios o puedes tener indicios que puede existir algo y que por lo tanto no esté todavía tipificado. Lo normal es empezar, si no es un lugar ya tipificado y localizado, por una prospección. La prospección a la manera tradicional, haciendo barridas y recuperando lo que hay en superficie, lo que se ve en superficie, los restos materiales normalmente cerámicos, fragmentos cerámicos, para hacerte una idea de lo que uno se puede encontrar en cuestiones cronológicas ahí. O una prospección, digamos, de las modernas, de las contemporáneas, de lo que llevamos haciendo unos años, que es la prospección geofísica con georradar, que eso también es otra historia que merecería un capítulo aparte. Puedes hacer un control arqueológico directamente, una cata o unas catas. Evidentemente todo va a depender, esto de la arqueología de los cuadrículas o en extensión, esto es un debate metodológico muy añejo. En realidad a nosotros nos gusta excavar la mayor parte de superficie posible o hacer los controles lo más grandes posibles, pero esto al final es una cuestión de medios en tiempo, en recursos humanos y recursos económicos. Evidentemente una campaña de 15 días con poca gente te va a permitir hacer un control pequeñito. Si tienes una campaña más larga, etcétera, podrás hacer un control mayor. Evidentemente, cuanto más grande es el control, es una mirilla más grande que tú abres a la historia. Porque tú estás mirando, te estás asomando por ahí. Decía que la arqueología es destrucción. Cuando tú excavas, eso es como tener en un quirófano abierto. Tienes ahí un señor o una señora, ¿de acuerdo? Lo abres en canal y eso empieza a sangrar. Y eso es la tierra con la que nosotros nos ensuciamos, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que ir limpiando continuamente mientras uno excava, acumular tierra y que es una manera de no ver la sala de operaciones. Tú tienes que localizar perfectamente todo lo que tú tienes entre manos para poder saber dónde tirar, dónde operar, dónde meter el pico, dónde meter la pala, dónde meter la rasqueta. Precisamente toda esa técnica arqueológica te lo da la experiencia, porque tú puedes tener la teoría muy clara, pero la ciencia arqueológica, la práctica de la arqueología de alguna manera te obliga a tomar decisiones sobre la marcha que se van a basar siempre en tu experiencia, en lo que tú ya has visto, en lo que tú ya has tocado, en todas las personas que tú ya hayas operado, en todos los lugares en los que tú hayas operado. Por eso es tan importante la experiencia. Y por eso una actuación arqueológica con gente desde la experiencia, y por eso se solicita siempre como directores o como supervisores de una actuación arqueológica un perfil con una dilatada experiencia. ¿De acuerdo? Por lo menos en alguno de sus miembros.
de eso que uno retira de la excavación, vamos localizando o vamos, digamos, diferenciando por capas, como si fuera una tarta esa de varios chocolates, ¿vale? Y esas capas, desde el punto de vista geológico, nos dan momentos de la historia. Y la manera de identificar a qué momento de la historia se corresponde con cada capa, la de chocolate blanco, la de chocolate negro, ¿de acuerdo? Lo hacemos a través de los objetos que encontramos, normalmente destrozados, o los restos, los residuos de objetos, de cultura material, en cada uno de esos pisos, de esos niveles de la tarta de chocolate. Y nosotros vamos retirando. Y nomás que retiramos uno de esos pisos, uno de esos niveles, ese nivel ya no existe. Si no se registra todo con exactitud, esa información ya se ha perdido para siempre. Por eso es tan importante lo que decía antes de la experiencia, del método y la técnica. Y claro, luego viene el estudio de todo eso que has desenterrado. Pues si tú haces por un mes de excavación, pueden ser años de investigación. Hay que catalogar, bueno, hay que lavar, consolidar, catalogar, inventariar todo ese registro material, piezas cerámicas, metálicas, etcétera, de piedra. El estudio de las estructuras que has encontrado en todos los sentidos. Y luego, evidentemente, emitir el informe para las autoridades que tengan que tener constancia de todo lo que se ha encontrado y luego la vía de la publicación. Pero la publicación es el último eslabón de la cadena y es muy difícil publicar las cosas, prácticamente imposible al momento. Si te exigen una publicación científica de algo que acabas de excavar, el contenido, evidentemente, de esa publicación científica no va a ser el ideal. Y luego viene la divulgación, como último eslabón. Esto no lo hace todo el mundo, pero es cierto que ya cada vez se hace más. Hace 20 años, hace 30, casi la divulgación era algo, no digo mal visto, pero algo residual en la academia, o el que se dedicaba mucho a divulgar era visto así con recelo. No, tú te dedicas mucho a divulgar, eso es que tú lo que necesitas es que te hagan casito, ¿no? O te buscas casito. Y ahora ya se entiende como algo que es una responsabilidad que tenemos con nuestra investigación, ¿vale? Pero ojo, la divulgación tiene que ser lo último de toda la escala. Es cierto que algunos nos dedicamos a exponer imágenes o el proceso de excavación desde el primer momento de nuestras excavaciones, pero digamos, los resultados como tal, si no habíamos encontrado esto y esto significa esto y nos dice todo esto, lo dejamos, normalmente lo hacemos parejo a la publicación científica. Publicación científica y luego su versión divulgativa para todo el mundo. Y luego, evidentemente, la consolidación restauración de aquello que has encontrado siempre y cuando siguiendo unos criterios, ¿vale? Que esos son evidentemente objetivos y subjetivos al mismo tiempo. Y esto es una excavación de un proyecto, digamos, que surge de forma proactiva. Cuando evidentemente tú investigas o mejor, ejerces la arqueología desde la empresa privada haciendo actuaciones de emergencia o que se te requieren por parte de obras públicas, de construcciones, de solares en la ciudad, evidentemente vas a requerimiento de la empresa o de la administración, realizas un control, dejas constancia de todo lo que allí hay y luego evidentemente ahí habrá que discutir de qué manera se puede o no conservar lo que tú has encontrado, ¿vale? Que eso es otra, digamos, otra esfera de nuestro trabajo, que es al final la que mayor parte de gente emplea y lo que de verdad la arqueología interacciona más con el día a día de nuestra sociedad. Así que más o menos eso es en lo que consiste todo el proceso, Jesús. Hay un elemento que creo que es muy importante, que es que has comentado que excavar es destruir. Entonces, si una vez vosotros excaváis, eso ya no tiene vuelta atrás, ¿qué elementos específicos, qué trabajo hay ahí en el que vosotros documentáis todo lo que encontráis? ¿De qué manera lo hacéis? ¿A través de qué técnicas lleváis a cabo este trabajo en concreto? Porque es un elemento fundamental. Pues en el último lustro, ya desde antes, pero digamos, en el último lustro se ha impuesto la ortofoto, la fotogrametría, que eso ha sido el último gran... de todas las... Cuando yo explico a los alumnos las disciplinas auxiliares para el estudio de la historia, seguramente, y el mundo de las humanidades en general, la arqueología es la disciplina que más se nutre o más se beneficia de los avances tecnológicos. Desde la fotografía digital, que yo entré cuando empecé como estudiante a finales de los 90
a participar en excavaciones arqueológicas, se produjo este salto de la fotografía analógica a la digital, que parece una tontería. Bueno, es que cuando digo fotografía analógica, hay mucha gente que nos ve que seguramente no sabe ni lo que es. Cuando tú tenías que ir a revelar unos parretes, y tú, esa documentación de tu estrato, que luego tenías que retirar y destruir, dependía de que te revelaran bien el carrete. Si se te quemaba el carrete, te quedabas sin la documentación gráfica de eso que ya no existía. Llegó la fotografía digital y tú podías ver en tiempo real si habían salido bien la documentación. Ahora hemos llegado a un momento que con la fotogrametría podemos reconstruir en 3D, en un mundo virtual, lo que ya no existe. Entonces, la manera en la que nosotros estamos documentando estrato por estrato, y luego podemos reconstruirlo en 3D, espacialmente, en subcotas absolutas, ¿de acuerdo? Relación con el satélite, y además esto cada vez se está afinando más, es maravilloso, es absolutamente revolucionario. O sea, la revolución que supone para una práctica como es la excavación arqueológica, tan destructiva, el poder mantener, como si fuera, ¿no? No, como si fuera, no, es decir, en un mundo virtual, ¿no? Todo aquello que ya no existe y poder preguntarle cosas directamente en ese mundo virtual, ¿no? Sacar secciones, sacar plantas. La exactitud, la precisión que nos da esta nueva tecnología es algo que digo, los últimos 5, 6, 7 años ha acabado con el dibujo manual que hacíamos, eh, prácticamente del todo, ha implementado, bueno, permite una serie de cosas que a todos los niveles que no tiene para actuar. Para excavar, que parece que al final, bueno, nos has comentado antes que depende también de la experiencia del encargado de la excavación, pero ¿hay técnicas y métodos específicos de excavación o siempre es decir, 2 por 2, a partir de aquí tira para abajo? ¿Cómo organizáis eso? Depende, es que, a ver, en arqueología, te decía antes, es una práctica en la que tienes que estar tomando decisiones como en un quirófano, en función de lo que te vas encontrando, en todo momento. La planificación del inicio de todo eso va a depender o de intervenciones anteriores, de continuar, de ampliar, o si es ex novo, la primera vez, es un melón importante. Ahora contamos con la georreferenciación, que con la prospección geofísica, el georradar, nos da un mapa de colores, en el que podemos intuir estructuras, en el subsuelo antes de excavar. Y entonces decidir en función de la información del georradar. Y a partir de ahí, insisto, decidir cuánto de amplio es el corte. Y esto es la discusión que tenemos siempre entre los directores de las excavaciones: cuánto abrir, hacia dónde poner el límite. Porque claro, en un control más pequeño te da la oportunidad de llegar más profundo y por lo tanto de tener una secuencia histórica más amplia, llegar a lo más antiguo en el tiempo que tienes de excavación. Pero también te reduce muchísimo en la perspectiva. En el momento que tú amplías corte, amplías perspectiva. Porque claro, si tú estás excavando un cuarto de estancia de un edificio, lo podrás llegar hasta el fondo, pero seguramente no podrás saber ni siquiera para qué existías, para qué serviría ese edificio. Si amplías la visión y haces una excavación en extensión, que te va dando información de distintas estancias al mismo tiempo, claro, la perspectiva es otra, pero vas a invertir en muchas más campañas de excavación en llegar al fondo de todo eso. En todo caso, son elementos que se pueden combinar. Todo es combinable. Tú puedes hacer plantear un corte, una extensión determinada, y a mitad de excavación decidir profundizar en un espacio más reducido, que es normalmente lo que hacen. En función de los resultados, decir, bueno, vamos a meterle diente aquí, hincarle el diente aquí, que nos puede dar más información. Todos hemos visto cómo luego muchas piezas acaban en bolsas y acaban en cajas en almacenes, pero eso no es almacenar por almacenar. Hay todo un proceso de catalogación y registro que se lleva a cabo en el laboratorio, como tú dices. ¿En qué consiste concretamente eso? ¿Se ponen en relación los restos excavados con la planimetría que habéis hecho? ¿Por qué muchas de esas cajas siempre acaban en almacenes y luego nunca se ven expuestas en un museo? Sí, bueno, sobre lo que se expone o no se expone en un museo hay diversas tendencias. Está la tendencia minimalista que imperó en los últimos años,
y que yo he practicado. Y luego la tendencia esta de los museos decimonónicos, que ves ahí en los patios apilados todos los grandes materiales, que también tiene su gracia. Yo no sabría decirte cuál me gusta más de las dos, me gustan las dos. Pero evidentemente todo tiene un criterio que te decía en términos objetivos subjetivos, como lo que se debe restaurar o consolidar o poner en valor de lo que uno encuentra en una excavación, también el registro material, ¿no? Mira, de todo ese proceso, lo importante es la recogida en el campo, todo empieza ahí. Si te equivocas ahí, ya no tiene vuelta atrás. Es decir, decía, los objetos que encontramos, los fragmentos de objetos que solemos encontrar, a no ser que tengas una excavación como Libisosa, que te aparece todo según qué contexto le aparece todo completo, estamos viendo algunas imágenes detrás de mí. Digo, tienes que, te sirven para identificar ese nivel, en cronología, en funcionalidad, etc. Entonces, todo debe recogerse en bolsas en relación con una unidad estratigráfica, que es ese nivel, con una cifra, con un número, ¿vale? Cuando se lavan, para evidentemente poder identificarlo mejor. Normalmente aparece todo con tierra o costras bueno, de diversa índole. Cuando se lavan, en ese proceso también es muy delicado que en el lavado no se te mezcle una cosa con la otra, ¿vale? Entonces, cuando una vez secado, vuelve a sus bolsas con su identificación de unidad estratigráfica. Entonces tú empiezas a inventariar o catalogar todo lo que ha aparecido en esa unidad estratigráfica, que estará en varias bolsas. Porque evidentemente, aparte de que no te cabe en una, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en 20. Y la observancia de todo lo que te ha aparecido ahí es lo que te va a dar un poco la cronología, la adaptación del estrato en función de diversas, de una serie vamos, una manera de cruzar datos de lo que te aparece. Y luego de ahí se selecciona todo lo que va a ir a dibujar, porque el dibujo arqueológico es absolutamente fundamental del objeto para obtener con unas técnicas determinadas una información determinada de ese objeto, la sección, la forma, etc. Y por tanto ya el estudio definitivo, la identificación definitiva. De eso algunos van a la publicación, otros no. La mayor parte va a cajas de museos donde se conservan por si el investigador tiene que hacer más estudios o en muchos materiales que se quedan sin estudiar en profundidad, que simplemente se identifican, se catalogan, se dice tenemos esto, esto y esto, y el estudio en profundidad queda pendiente para un proyecto determinado específico o para un estudio determinado y específico. ¿De acuerdo? Son pocos objetos privilegiados los que acaban entrando a las vitrinas de los museos, por una cuestión de espacio, evidentemente. Es más, en los grandes museos ni siquiera caben todas esas cajas de materiales que no van a la vitrina. El Museo de Arqueología Nacional, por ejemplo, tiene subsedes o naves donde almacenan la mayor parte o buena parte de los fondos del Museo Arqueológico Nacional que no caben en el Museo Arqueológico Nacional. No me refiero a los que están dentro de vitrinas, sino los que están en almacén. Y una vez se lleva a cabo todo este proceso, la publicación arqueológica, hay probablemente en España cientos de yacimientos excavados o que se están excavando cientos de intervenciones. Pero luego muchas de esas publicaciones llegan a revistas y a la lectura por parte del público, o esas conclusiones no acaban siendo accesibles. ¿Qué ocurre con ellas? Bueno, de un tiempo a esta parte, y además por una cuestión de criterios de calidad de la revista, las revistas científicas, las indexadas, las reconocidas, son accesibles online. Y luego están las monografías, los libros, que depende de la editorial, se puede difundir en PDF o no, o hay que adquirirlo, hay que comprarlo, ¿vale? Pero, digamos, los artículos científicos de nuestras investigaciones ya están disponibles. Y es más, no solo los de un tiempo a esta parte, sino que se está haciendo un enorme esfuerzo desde hace años en hacerlo todo accesible a través de la web. Y si no, en algún caso que haya algún número antiguo de alguna revista, para eso están las bibliotecas especializadas en la academia, en las universidades, en los institutos de arqueología, en los museos, etcétera, etcétera. Es decir, ahora mismo no nos podemos quejar de acceso. Bueno, yo cuando empecé mi investigación como becario a plantear la tesis cuando me licencié a principios de los 2000, tú tenías que tirar de préstamo interbibliotecario, tenías que organizar estancias o visitas en otras ciudades con otras bibliotecas para obtener fotocopiar información para tu trabajo de investigación. Esto ya es
es fruto del pasado ya. Y era algo que ralentizaba muchísimo la investigación. Porque si para hacer acopio de las fuentes que necesitabas para tu investigación tenías que invertir tiempo, dinero, desplazamiento, ahora ya está la mayor parte. Todo lo nuevo, desde luego, sale a golpe de clic, todo lo nuevo, todo lo que vamos publicando. Y ya lo antiguo, poco a poco vamos un poco organizándonos. Y si no, es tan sencillo como pedírselo al autor, escribirle al colega y decirle, mira, sé que has sacado esto, no está disponible en PDF, me lo puedes mandar y de forma privada te lo puede mandar sin ningún tipo de problema, porque además la normativa de la revista o del libro así lo permite siempre, que aunque no te dejen colgarlo en la red, sí que lo puedas compartir de forma privada con otros investigadores para ver la información. Luego, evidentemente, hay muchas excavaciones, muchas actuaciones que se quedan sin publicar. Eso es un problema. Que te come. Digamos, lo que tú has excavado te come. Y ese trabajo de laboratorio no tiene la oportunidad porque muchas veces o por negligencia propia o por circunstancias de la vida o una cuestión también de la propia financiación. Y que muchas veces es muy difícil hacer entender a quien financia que la excavación no es lo que requiere, digamos, del soporte, sino todo lo que viene después. Y la excavación es un espacio muy reducido en el tiempo, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses. Y luego, en función de lo que hayas excavado, interviene una serie de tiempo mucho más amplio, de trabajo de laboratorio, que de no cumplirse, evidentemente no podrá acabar todo eso en publicación. Si tú tienes los materiales y las estructuras y lo excavado a medio estudiar, tú no puedes publicarlo. Lo que está claro, desde luego, es que el acceso a muchas de estas publicaciones efectivamente ya es cierto, es real, pero creo que todavía la gente no lo sabe, ¿no? Hay webs como Dialnet, ResearchGate, Academia, que están los PDFs de acceso libre y gratuito, e incluso la mayoría de las revistas, pues yo que sé, Saguntum, Complutum, Gladius, que es que tienen todos los índices de acceso libre. Y la gente a la que le gusta la arqueología, a la que le gusta la historia, siempre espera leer publicaciones de revistas de medios de masa, pues yo que sé, el Muy Interesante o el National Geographic, y en realidad es que los artículos originales están totalmente accesibles, tan fácil como una descarga a un clic, ¿verdad? Bueno, hasta ahora hemos estado viendo, Héctor, lo que es la arqueología, pero hay gente o hay determinados sectores que arremeten contra los arqueólogos y los historiadores porque no entienden bien el trabajo que estamos haciendo. Creo que, al igual que hemos explicado qué es la arqueología, ¿nos podrías decir qué no es arqueología y qué actividades, qué cosas no aportan nada al conocimiento histórico y arqueológico? Pues absolutamente todo lo que salga de lo que he explicado en un principio. O sea, ir al monte a recoger cosas guapas que te gustan no es arqueología. Apoyar a quien se graba recogiendo cosas por su cuenta y riesgo en el monte no es arqueología. Coger un detector de metales e ir ni siquiera en tu propia finca, en tu propia propiedad, a escarbar, a ver qué encuentras, no es arqueología. Entender que lo importante de la historia es el objeto precioso como un tesoro que tiene valor por sí mismo, no es arqueología. El no entender que el objeto fuera de su contexto, de ese piso de la tarta de chocolates, no tiene un valor histórico, el no entender eso no es arqueología. Eh, y desde luego el entender o el pretender que los profesionales que nos dedicamos a velar por todo eso lo hacemos de verdad, por conciencia y consciencia de lo que es de verdad la arqueología, y que no tenemos intereses ocultos, que no somos una secta que intenta, no sé, es que ya, porque yo, en cierta medida, eh, fíjate, algo de culpa tenemos todos. En el momento en que se tiene una perspectiva tan, desde algunos sectores,
tan distorsionada de una profesión, algo de culpa tiene los miembros de esa profesión. Pero también es cierto que si alguien defiende hoy en día que la Tierra es plana, con todas las evidencias que hay, la culpa no es del científico, que no ha explicado bien cómo funciona la Tierra. Entonces, un poco en el punto ese intermedio de ambas cosas, yo creo que nos encontramos, ¿no? Y luego la cuestión del lobby de los detectoristas expoliadores o los arqueólogos aficionados, que es como le llama a cierto sector de la prensa, arqueólogos aficionados, cirujanos aficionados, ¿verdad? Esa palabra no la oíamos nunca, arqueólogos aficionados sí. Los coleccionistas, todos al final forman parte de un entramado, incluidos los medios de comunicación que apoyan todo eso, que le hacen muy mal al patrimonio. Y en realidad es una postura muy egoísta, porque a ti te gusta una parte de todo ese proceso, lo chulo, lo bonito, lo impactante, y todo lo demás te da igual. Y sin todo lo demás no hay patrimonio, no hay historia, no hay cultura. Entonces, yo no sé hasta qué punto en estas personas hay una vertiente de negligencia y de desconocimiento y otra esfera de mala fe. Yo creo que hay un poco de todo. Yo, evidentemente, a la gente que está metida en ese mundo no me voy a dirigir nunca. Mi discurso no va para ello. Como no puedo, no podré defender las vacunas ante una antivacuna. O la felicidad de la Tierra, desde hablando de Eratóstenes, a una persona que es terraplanista. El discurso tiene que dirigirse hacia el resto de la gente, la mayoría, que pueda ser contaminada por esas opiniones o esa forma de proceder magufa, desde luego interesada, y ya te digo, sea negligente o sea con mala fe, en todo caso dañina para el patrimonio. Yo creo que eso es lo que yo discutir con personas que están ahí dentro. Y luego hay compañeros que han logrado integrar a detectoristas que en otrora se dedicaban a expoliar en sus proyectos arqueológicos, con una experiencia que tiene esta gente en el instrumento, por así decirlo. Y yo solo lo respeto, pero eso yo no tampoco. Es decir, no, ni siquiera. Y luego, ya me adelanto a la pregunta, Jesús, de cuál es el problema del detector. Mira, yo es que, bueno, sabes que tengo un hilo de Twitter sobre las acusaciones que nos hacen los piteros expoliadores. Insisto, están los que lo hacen por desconocimiento de la normativa y los que lo hacen sabiendo, conociendo la normativa de mala fe. Estos últimos son la mayoría. Por la manera, digo, sobre todo en la que contestan o se soliviantan. Si la arqueología es destrucción, cuando tú eres un corte así, si no documentas todo lo que hay en cada uno de esos niveles, es que hacer un hoyito, porque te ha pitado el detector y sacar un objeto material, descontextualizarlo, sacarlo de ese agujero así, sin ninguna otra información, fíjate el destrozo que hace. Me pongo fíjate, yo que soy muy de decir las cosas siempre con un sentido del humor, es curioso cómo se me ha ido agriando el tono y el carácter en los últimos 10 minutos, solo de pensarlo, porque es que estamos muy hartos. Estoy muy harto, estoy harto de haber decidido yo, que me he enfrentado públicamente a estas prácticas y a quienes las defienden. El detectorismo, la actividad que no es profesional, la actividad aficionada de una ciencia no existe. El que es un aficionado y en su casa practica o en su casa lee, está practicando su afición. Pero el que es un aficionado y se va al monte a buscar restos arqueológicos, está destruyendo el patrimonio. Y lo está destruyendo de una manera que no tiene remedio. Nos has comentado que la arqueología es destrucción, pero frente a esa destrucción está una disciplina, está un registro de información, quedan documentos a los que luego se pueden acceder, pero una persona que extrae un objeto de la tierra, pues con la intención de sacar a la luz la historia, la está destruyendo, porque todo el contexto que rodea ese objeto ha desaparecido para siempre. Y no está catalogado, no está registrado, nadie puede acudir a él y por lo tanto no ha hecho ningún favor a la historia. Al contrario, ha destruido una parte de la historia que no disfrutamos, por lo que
En realidad está mucho mejor ahí enterrado, aunque sea por siglos, hasta que una documentación específica, hasta que un conocedor de esa materia lo puede extraer y extraer con ello toda la información, todo el jugo, que es lo que de verdad nos aporta algo. Un objeto solo no significa nada. El contexto de ese objeto aporta 100 veces más información al conocimiento histórico en general y al conocimiento de ese objeto en particular. Voy a poner dos ejemplos, ¿vale? Un ejemplo maravilloso, porque me reconcilió con una cosa. Empeltada es una cuenta en Twitter maravillosa de una colega, de una compañera de Girona, una arqueóloga, que hizo un vídeo hace unos días explicando el tema de los dodecaedros romanos y cómo no tenemos ni puñetera idea prácticamente para lo que sirvieron, como hay una serie de hipótesis, de teorías, de trabajo. Y es que ella estuvo ahí rascando y se dio cuenta de que, claro, que la inmensa mayoría, por no decir todos, que estaban en los museos, venían de hallazgos casuales. Entonces, claro, sin el contexto no podíamos saber la función de la pieza, no teníamos ni un puñetero contexto de eso de caer. Que más es otra cosa de las que contactaron conmigo hace un tiempo otro medio de comunicación porque querían hacer un trabajo, un artículo sobre los decaedros humanos. Y la otra es el tema de la moneda. Las monedas son la moneda antigua. Es seguramente el objeto arqueológico que más coleccionismo lleva, porque además es un coleccionismo legal, a diferencia de otros objetos. Digo, en el mundo nuestro, no en el mundo anglosajón, es otro mundo completamente distinto. También el tema de los detectores. Hablo de nuestro territorio. Primero, cuando tú compras una moneda, aunque te den el certificado ese de que viene de una colección, es como decir nada. Pero es que luego la moneda, desde el punto de vista arqueológico, fuera de su contexto, sí que no tiene absolutamente ningún valor. Porque nosotros conocemos todas las monedas ya. Difícilmente va a aparecer una acuñación monetaria nueva, desconocida, que pueda añadir información per se. Por lo tanto, tú encuentras una moneda, esta es de una RPC no sé qué, o Crawford no sé cuánto, o esto es un as de Atenas del cuarto. Esa moneda ya la conoces. O sea, la información que te da la moneda fuera de su contexto ya es conocida. Lo importante es cómo te encuentras la moneda en ese nivel de la tarta. Y te puede decir la cronología límite, te da información a lo mejor sobre contactos entre unas poblaciones y otras, sobre un topónimo asociado de la moneda, asociarlo a un yacimiento, etcétera, etcétera. Es el ejemplo más claro de lo que poco valor que tiene el objeto fuera y justamente será el objeto con el que más se mercadea fruto de estos esfuerzos. Pero es que ojo con lo del detector. El detector yo no uso, he usado poquísimas veces. Evidentemente, está hablando de la excavación, la prospección arqueológica es imprescindible. La prospección, o el pitero que va hace un hoyito para sacar lo que le ha pitado. Dice, no, es que esto no es un yacimiento, es un campo al aire libre. Campo al aire libre. Ahora mismo se hizo un congreso hace poco en el que asistí sobre campos de batalla y sobre la arqueología del conflicto. Y como algunos compañeros están estudiando campos de batalla, y es impresionante. De Navas de Tolosa, de batallas de la Segunda Guerra Púnica. Cómo todavía quedan cantidad de materiales casi en superficie, en campos que han sido hace miles de años, o hace siglos, objeto de batallas. Que ha pasado por ahí antes con el detector por su cuenta y se ha llevado unos cuantos glandes o unas cuantas puntas de flecha, acaba de alterar o alteró para siempre el resultado de esa investigación, de una prospección arqueológica que te va a dar en cuestión de lugares en los que hay mayor acumulación de un tipo de material u otro, dónde estaba cada bando, por dónde pasó, y qué tipo de guerra llevaron a cabo. ¿De acuerdo? Y no estoy hablando ya de lugares en los que está haciendo excavación arqueológica, sino en los que la investigación depende de la prospección. En el permiso que a mí me dan de excavación, por ejemplo, del Ibisoa que tú decías, aparece que no me permiten utilizar detector. Ni yo mismo puedo utilizarlo. Pero si puedo prospectar con georradar, pero no puedo, porque eso implica tener siempre que eliminar algo, un estrato superficial para recabar el objeto el metal que ha pitado. O sea, fíjate hasta dónde llega
el asunto es cierto que cada comunidad tiene una normativa distinta, que hay algunas más restrictivas y otras menos restrictivas, pero desde luego tú lo que no puedes es ir al monte con un detector, retirar 2 deditos de tierra y llevarte lo que te ha pitado. Está claro. Ese es el mensaje que al final queremos hacer llegar. La arqueología es una ciencia, la arqueología requiere tiempos, la arqueología requiere infraestructuras de trabajo universitario, requiere subvenciones y si amamos la historia, si amamos conocer el pasado, tenemos que dejar a los profesionales que lleven a cabo sus investigaciones y tenemos que apoyarlas. No creo que haya mucho más que decir, Héctor, has sido muy claro en tus declaraciones. Espero que los oyentes que estén viendo esto pues puedan pensar, puedan meditar sobre lo que hemos dicho. Hemos dicho muchos pros, hemos dicho algunas contras, hemos hablado de la realidad del mundo de la arqueología y ya queda pues que reflexionen y que se paren a pensar precisamente eso, que a todos nos gusta la historia y que si a todos nos gusta la historia, tenemos que valorarla y apreciarla como lo que es, una ciencia que requiere un trabajo y una técnica. Muchas gracias, Héctor, por haber compartido tus pensamientos y tus conocimientos con nosotros. Gracias a ti, Jesús, ha sido un placer. Ya sabes que puedes contar conmigo para intentar, no sé, si hemos convencido a una persona que hasta ahora apoyaba esas prácticas o a esos youtuber stars o pitch stars que se dedican a hacer apología de lo que al final puede constituir delito, pues bien hecho hasta ahora. Desde luego que sí. Pues nada, a los demás os damos las gracias por haber acudido, que ojalá tengamos aquí a Héctor más veces para poder hablar con él. Cualquier cosa que nos queráis decir, pues en los comentarios y luego los leeremos con mucho cuidado. Poco más. Os deseo pues una buena semana y como siempre, que los dioses os sean propicios. Nos vemos en la próxima. Adiós a todos. Hasta Hasta luego. luego.